Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de la Iglesia del Tercer Día. Hoy traemos la enseñanza de cada semana y agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar aquí y de poderles recibir a ustedes también en sintonía a este canal. Y hoy traemos un tema interesante que es el reino de Dios o el reino de los cielos. Quiero homologar estos dos términos ahorita para efectos de esta enseñanza. Y tenemos que darnos cuenta que en muchas ocasiones no se han puesto de acuerdo los filósofos o no se han puesto de acuerdo a los teólogos, no se han puesto de acuerdo los cristianos, etcétera, acerca de lo que es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una descripción acotada dentro de la Biblia de lo que es el reino de Dios, pero tenemos un amplio parámetro de cómo debe de funcionar el reino de Dios y cómo funciona el reino de Dios. Y quiero darle énfasis a esa parte. Entonces vamos a empezar primeramente por definir qué es el reino de los cielos, qué es el reino de Dios. Y te vas a encontrar que regularmente en la Biblia no vas a encontrar el término el reino de los cielos, el reino de Dios como tal en el Antiguo Testamento. Aparece ya en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no, salvo algunas alusiones que hace acerca del Mesías y del reinado del Mesías en Isaías, en Jeremías, un poco en Daniel y alguna parte de Ezequiel, donde te hacen la referencia acerca de lo que es precisamente el reino de Dios. Y es la razón por la cual los fariseos, los saduceos, etcétera, de los dirigentes eclesiásticos de los tiempos de Jesús, que esperaban un reino, ¿no? Cuando a Jesús se le hizo esta pregunta de cuándo vendrá el reino, la hicieron los fariseos y Jesús les respondió que no vendría, que no sería anunciado con bombo y platillo. Y ahorita vamos a ver esa parte, ¿sí? Pero ahorita queremos poder encontrar acerca de lo que es el reino de los Dios, de los cielos o el reino de Dios, ¿sí? Vamos a encontrar en la Biblia que siempre hay parábolas que dicen el reino de los cielos es semejante a. No hay una descripción como tal del reino de los cielos y precisamente homologa una similitud de parábola con referencia a lo que es el reino de los cielos. No da la definición literal, se describe regularmente en la Biblia todo lo que se desconocía como tal en la antigüedad, a la cual no había o se hacía referencia en alguna profecía y que no había una descripción completa. Siempre había una analogía, un simbolismo, una metáfora que daba lugar a la profecía. Y en el caso del reino de los cielos encontraremos las parábolas. Para efectos de verlo, vamos a ver la parte de Daniel, en donde la estatua tiene diversas partes, ¿no? Una cabeza, el dorso, las piernas, que cada una de ellas tiene una característica diferente a la cual Daniel hace alusión y habla de cómo va a ser cada uno de estos reinos. Obviamente, cuando habla de los brazos, pues no habla de los dos reinos Medo y Persa que reinaron en aquel tiempo, en ese momento. ¿Por qué? Porque no se tenían estos conceptos, ¿sí? Entonces, por eso hace una alusión metafórica acerca de ese reino, ¿sí? Que siendo dos, era un solo reino. Entonces, ese es un ejemplo de lo que te estaba comentando acerca de las descripciones que hace la Biblia con analogías. Y la palabra de Dios está llena de ellos. Inclusive, acerca del reino de Dios, está lleno de este tipo de parábolas, ¿no? La parábola siempre mencionaba el reino de los cielos es semejante a. Y vamos a encontrar en Mateo, regularmente, están en Marcos, Lucas y Mateo las parábolas principalmente. Y la más gran cantidad de parábolas se encuentra más en Mateo, porque Mateo ve a Jesucristo como el rey, ¿sí? Entonces te describe a Jesús como el rey. Y entonces vamos a ver que establece cómo se debe de reinar o cómo se debe de vivir en este reino y cómo debes de ser súbdito de este reino. Y te lo dice Mateo, ¿sí? E inclusive vamos a encontrar en Mateo 13:11 que dice que respondiendo les dijo, hablando acerca de Jesús, respondiéndole les dijo, porque vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Sí, aquí está hablando primeramente Jesús acerca de sus discípulos cuando le preguntaron y se acercaron a él diciéndole, ¿por qué a ellos les hablas con parábolas? Y Jesús les dice,
A vosotros es dado el misterio, conocer el misterio del reino de Dios, pero a ellos no. O sea, les está diciendo, en otras palabras, les está diciendo, ustedes tendrán el conocimiento para podérselos transmitir. Ellos ahorita no pueden conocerlo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se está estableciendo por primera vez en la tierra a través del anunciamiento que hace Jesucristo. ¿Sí? Y vamos a ver cuando toque el punto de cuándo inicia el reino de los cielos, lo vamos a ver un poquito más completo. Pero aquí lo primero que vemos es que el reino de los cielos es dado para los discípulos de Jesús. Sí, y vamos a ver en Romanos 14:7 qué nos dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a percatarnos aquí que el reino de los cielos no lo describe de lo que puede o no ser, ¿no? Sino hace una alusión de que no es comida y ni es bebida, sino justicia, paz y gozo. Esto es la descripción más concreta que puede hacer la Biblia acerca del reino de Dios, que es justicia, paz y gozo. El reino de Dios establece un reino de justicia. Isaías lo predice también en el reinado eterno del Mesías, que es un reino de paz, es un reino de justicia, establece que también es gozo y que dice en el Espíritu Santo. Y entonces aquí te percatas por qué no hay en el Antiguo Testamento nada alusión a lo que es el reino como tal, salvo las profecías que te había mencionado anteriormente, las de Isaías, Jeremías, un poquito Daniel y un poquito Ezequiel. Entonces ahí vamos a encontrar, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y te das cuenta, el Espíritu Santo tiene vigencia cuando Jesús asciende y dice, yo les enviaré un consolador, no los dejaré solos. Y es el Espíritu Santo a quien nos deja, el cual nos revela todas sus palabras, dice el Espíritu les recordará todas mis palabras. Entonces, el Espíritu de Dios es el que está estableciendo el reino de los cielos en la tierra. Y es a través del Espíritu Santo. No puede ser a través de otro modo, sino a través del Espíritu Santo. Y viene con un reinado de justicia, de paz y de gozo. Sí, y vamos a ver qué nos dice Corintios, 1 Corintios 4:20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Esta es otra definición que da acerca de que no consiste en palabras, sino en poder. Y está hablando de las palabras humanas, porque las palabras de Dios son poder. El único que tiene poder en su palabra es Dios. Lo que dice Dios, eso se hizo. Dijo Dios en el Génesis, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra, y la tierra produjo. Dijo Dios, sepárense las aguas, se separaron. Dijo Dios, la palabra de Dios es hecha realidad, es el poder, es la potencia, es lo que demuestra su potencia de Dios. Entonces, esta es la parte de que también el reino de Dios, además de ser justicia, además de ser paz y de ser gozo, es poder. Y si ya entendemos que es justicia, paz, poder, y poder es paz, gozo y poder, vamos a entender que el establecimiento del reino de Dios en esta tierra lo tenemos que hacer nosotros con ese parámetro de justicia, de paz, de gozo y de poder. Al final de cuentas es parte del término de un evangelio completo. Un evangelio completo inicia cuando Jesús vino a la tierra y pagó por tus pecados. Pero no únicamente murió, sino que resucitó para darte vida y darte vida en abundancia. Pero no solamente resucitó, sino que ascendió al cielo para darte autoridad. Y esto lo establece la Biblia, ¿sí? Los 3 puntos los establece la Biblia y son el Evangelio completo. Hay cristianos que se quedan en la primera parte, que son perdonados sus pecados y viven en una continua lucha entre la carne y el espíritu. ¿Sí? Regularmente esta lucha se da en las primeras etapas del cristiano, pero si te atoras en únicamente Jesús murió por tus pecados, dejarás de vivir la plenitud de la que Cristo te ha llamado.
tienes que hacerles entender a aquellas personas a quienes les has hablado de Dios, que no se deben de quedar únicamente con que Jesús pagó por tus pecados, sino que resucitó para darte vida, lo cual quiere decir una vida en abundancia, una vida en Cristo. Y esta vida abundante no es en recursos únicamente, ¿sí? La vida abundante es en una calidad de vida. La calidad de vida a la que Dios quiere y la que Dios quiere que tú vivas es una calidad de vida en santidad, ¿sí? Que tú puedas ser el gobernador en tu vida y no el pecado. Ya no eres esclavo del pecado, ahora eres esclavo de la justicia. Jesús dijo, el que se hace obediente a algo, se hace esclavo de a lo cual se sujeta. Y aquellos que se sujetan al pecado se hacen esclavos del pecado, pero aquellos que se sujetan a Dios se hacen esclavos de la justicia. Y esto es lo que es el reino de Dios: justicia, gozo, paz y poder. Entonces, pues, aquí nos percatamos que estos puntos importantes del reino son establecidos y tienen que ser establecidos en nuestra vida. Por eso el Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Estas palabras lo que están infiriendo es que establezcas el reino de Dios en tu vida para que tengas justicia, para que tengas paz, para que tengas gozo y tengas poder. Y poder en el sentido de autoridad, de lo que Dios te pide que hagas y que tú tienes que tener esa autoridad para ir y hablar a los hombres acerca de su situación y su relación con Dios. Tú no los convences, el que los convence es el Espíritu Santo. Por eso tú les das la palabra de Dios y el Espíritu Santo tiene que vivificar esa palabra en ellos. Tú eres el portador de esa palabra, el portador del poder de Dios, porque es la palabra de Dios, no es tu palabra. ¿Sí? Entonces, hoy podemos ver que precisamente es cuando se estableció, con esto podemos ver desde cuándo se estableció el reino de Dios en la tierra, porque hay gente que piensa que el reino de Dios es el reino sempiterno al cual accederemos cuando se hagan cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? Y no es que estén del todo, o no es que estén bien o mal, hay una parte, ¿no? Pero el reino de Dios se establece desde ya. ¿Y por qué se establece desde ya? Vamos a ver en Mateo 3:2 y Mateo 4:17. Dice, en ambas partes, parafraseando únicamente lo que dicen las dos, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Este es lo que dicen los dos versículos, arrepentíos. Y el 3:2 lo dice Juan. Es la predicación de Juan, y en el 4:17 es la misma predicación pero dicha por Jesús: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir? En el Antiguo Testamento el reino de Dios era una promesa. Cuando en el Nuevo Testamento el reino de Dios se empieza a acercar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se va a establecer en la tierra cuando desciende el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo que tenían que esperar al Espíritu Santo. ¿Sí? Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. A partir de que llega Juan el Bautista y que nace Jesús, porque son primos de 6 meses de diferencia, o sea, son contemporáneos, y en ese momento, cuando Juan empieza a anunciar el evangelio del arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento, precisamente está estableciendo que el reino de los cielos se empieza a acercar. Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado. Él estando en la tierra, el reino de los cielos se estaba empezando a acercar. ¿Cuándo se empieza a establecer de una mejor manera? Cuando el Espíritu Santo llega. Sí, porque es el Espíritu Santo y es el espíritu de poder. Dice que el espíritu de poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese espíritu es el espíritu que tienes tú. Sí, es el mismo espíritu con el mismo poder que levantó a Cristo, es el espíritu que está en ti. Sí, y en Lucas 9:27 dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que vean el reino de Dios. Es decir, que algunos de los que estaban en ese momento verían el reino de Dios. Y esto viene cuando desciende el Espíritu Santo. Por eso dice, algunos de los que están aquí no gustarán. No únicamente haciendo referencia a sus discípulos, que de alguna manera, pues, 11 de los 12 vieron al Espíritu Santo descender en sus vidas.
lo sintieron, lo vivieron, ¿sí? Únicamente Judas fue el único que no lo pudo ver porque él se ahorcó antes de. Pero es el reino de Dios establecido en esta tierra cuando el Espíritu Santo desciende, ¿sí? Y es cuando desciende el Espíritu Santo cuando se establece el reino de Dios en esta tierra de una manera más visible para cada uno de nosotros, porque el reino de los cielos es justicia, es paz, es gozo y es poder. Lucas 17, 20 al 21 dice, preguntando los fariseos, perdón, dice, ¿cuándo había de venir el reino? Les respondió y les dijo, el reino no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de los cielos está entre vosotros. Jesucristo está estableciendo que a partir de ese momento el reino de los cielos empieza a estar entre ellos, ¿sí? Va a estar en mayor plenitud. O sea, del nacimiento de Jesús o en el momento que Jesús inicia su predicación, que Juan inicia su predicación, al momento que Jesús muere, resucita y asciende, y desciende el Espíritu Santo, ese es un periodo de transición. Ese periodo de transición es el acercamiento del reino de los cielos. Pero el establecimiento del reino de los cielos empieza a partir de que desciende el Espíritu Santo y se empieza a establecer primeramente en tu vida. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo. Estamos anunciando y pregonando las buenas nuevas del reino de Dios, de la voluntad de Dios hacia los hombres. ¿Qué es lo que Dios quiere de los hombres? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Y eso es lo que tú tienes que ir guiando y dirigiendo a todo aquel que le hablas de Cristo y a enseñarle a vivir en este parámetro del reino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a venir con bombo y platillo, no va a decir aquí está o allá está. Dice, ya está entre vosotros. ¿Sí? Empieza a darse el reino de los cielos. Entonces, una vez que entiendes que el reino de los cielos es establecido ya en tu vida y que tú eres un embajador y que les vas a enseñar a los demás a vivir este reino, este parámetro del reino, entonces tú vas a poder comprender y tú vas a poder transmitir a la gente que el reino de los cielos se tiene que vivir. Por eso dice que es en poder, que el reino de los cielos es justicia. En Miqueas te dice que lo que pide Dios de ti es hacer justicia, amar misericordia y ser humilde delante de tu Dios. ¿Sí? Jesús lo primero que les recrimina a los fariseos en Mateo 25, 25 les dice, ustedes que diezman el eneldo y el tomillo, pero se han olvidado de lo principal, la justicia. ¿Sí? Esta es la parte importante, ¿no? Que el reino de los cielos es justicia. Y tenemos que entender lo que es la justicia de Dios. No es la justicia helénica que podemos pensar nosotros de que la justicia es ciega, sino la justicia de Dios. Siempre que encuentres justicia de Dios en la Biblia, te vas a encontrar con que es ponerte de parte del necesitado. No que sobrepases o pisotees los derechos de los demás, no, sino que ayudes a levantar el nivel del necesitado, de su derecho, lo lleves a un nivel adecuado y uniforme con los demás. ¿Sí? Entonces, y vamos a encontrar cuál es el parámetro o la forma de vida de este reino, pues lo vamos a encontrar en Mateo 5, 5 7, bueno, del 5 al capítulo 7, lo que conocemos comúnmente como el Sermón del Monte. Ahí vamos a ver cómo se establecen los parámetros de vida acerca del reino de Dios. Inclusive es el capítulo, bueno, es la porción de la Biblia, los tres capítulos, 5, 6 y 7 principalmente, son los capítulos que más veces mencionan el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Sí? No vas a encontrar otros capítulos que tengan más repetición acerca del reino de Dios. Bienaventurados los humildes de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, que de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Vas a encontrar cómo el reino de los cielos es prometido para todos aquellos que buscan a Dios primeramente, ¿sí? Y te vas a percatar que ese parámetro es un parámetro de vida, ¿sí? Jesús ahí mencionó en varias ocasiones que habéis oído, no matarás, pero yo te digo que aquel que no ama a su hermano es homicida. Habéis oído, no adulterarás, pero yo te digo que aquel que mira a una mujer ya para desearla en su corazón, ya adulteró. ¿Sí? ¿Te das cuenta?
El parámetro de Jesús bajo la gracia es mucho más amplio que bajo la ley, porque bajo la gracia está esperando algo más de ti y te está anunciando cuál es el parámetro de error, cuál es el parámetro de la falla. Te está diciendo antes de que antes de que odies a tu hermano, ámalo. Si no lo amas, eres homicida. Antes de adulterar, pues lo primero que vas a hacer es mirar, entonces evita. Por eso cuando Jesús dice, si tu ojo es malo, échalo de ti. Esta es una manera muy peculiar en Medio Oriente de cómo se habla, ¿sí? Es para enfatizar concretamente la importancia de lo que estás diciendo. No es que Jesús quisiera que entraras tuerto, sino te hace ver la importancia de tener un ojo sano, de tener una mano sana, ¿sí? De evitar caer en la tentación, de ser precavido y anticiparte y evitarlo. Y vamos a ver lo que nos dice Santiago. Santiago dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni tienta a nadie, ni puede ser tentado, sino que cada uno de vosotros es tentado a causa de vuestra propia concupiscencia. Y la concupiscencia no es otra cosa más que nuestra inclinación o nuestra debilidad hacia el mal. Es el deseo de la carne. Precisamente lo que te está tratando de decir Jesús es que tienes que tener cuidado de la tentación, de que es el parámetro de advertencia. Y Santiago lo corrobora de esta manera. No eres tentado por Dios, eres tentado a causa de tu propia concupiscencia. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar precisamente en Mateo del 5 al 7 todos los parámetros establecidos por Jesús de cómo se vive en el reino. Y esto lo que no tiene otra intención más que hacerte evidente cómo se vive en el reino. ¿Para qué? Para que aprendas a vivir en justicia, en paz, en gozo y en el poder. Y es amplio el parámetro que hay aquí y es digno de poderse hacer revisión en algún estudio más adelante, pero ahorita lo único que te pido es que los estudies, que los puedas analizar, que los puedas ir desmenuzando, que puedas ir permitiendo al Espíritu Santo que te traiga una revelación acerca de todo lo que dice en estos 2 o 3 capítulos del Sermón del Monte. ¿Sí? No es otra cosa más que el parámetro de cómo se vive en el reino. Es una manera de advertirte de lo que tú tienes que hacer y de lo que no tienes que hacer. Es una especie de mandamiento, pero no de un mandamiento gravoso, como dice Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Por qué? ¿Por qué no son gravosos? Porque los mandamientos de Dios no son prohibitivos en sí mismos, sino son preventivos. Te está previniendo de que no hagas algo para evitar una consecuencia negativa. Ese es el parámetro que te está haciendo y te está diciendo Jesús en el Sermón del Monte, que puedas vivir de una manera tranquila, de una manera exitosa, que puedas vivir de una manera bendecida por Dios, ¿no? Y te hace el parámetro y te hace el umbral de lo que tienes que tener cuidado, ¿sí? Jesús, como te decía, y como hemos visto, te dice, si tu ojo es malo, sácalo y no quiere que te quedes, que como te dije, no quiere que entres tuerto, sino que te advierte de que sería mejor perder un ojo que perder tu vida. Es la advertencia, ¿no? Y por ejemplo, el parámetro de Jesús que te había comentado, que te he comentado en otras ocasiones, el parámetro de Jesús que te dice, habéis oído, no matarás, pero el que no ama a su hermano es homicida. O sea, este parámetro es el umbral de la advertencia, es ten cuidado porque si no amas a tu hermano terminarás siendo homicida. ¿Sí? Si ves a una mujer y la deseas en tu corazón, ya adulteraste con ella. O sea, ten cuidado con lo que ves. Son las advertencias naturales que Jesús te dice que tengas cuidado para que puedas vivir en el reino de los cielos de una manera exitosa y bendecida. Y vivir en el reino de los cielos es vivir desde ahora, porque tu vida eterna no empieza cuando mueras y te separes de esta tierra y vayas a la presencia de Dios. Tu vida eterna empieza de que has aceptado a Jesucristo y Él quiere que la vivas con una vida exitosa, una vida bendecida, ¿no? Por eso Jesús había comentado, Jesús dice que
el que está en él tiene vida y vida en abundancia. La vida en abundancia a la que se refiere es una vida de éxito, es una vida de bendición, es una vida en prosperidad espiritual, más que lo material. Lo material para Jesús no es importante, para el reino de los cielos no es importante lo material, porque, y no es que quiera que vivas pobre, como de repente algunas doctrinas lo decían, pues es que el rico le es difícil entrar al reino de los cielos, por lo tanto tienes que ser pobre. No, no se trata de eso, se trata de que vivas con la dignidad de un hijo de Dios. Y esa es la parte importante en cuanto al parámetro que te dan el sermón del monte. ¿Sí? Y te pido que los revises y que ores y que le pidas a Dios dirección en la revisión de estos 3 capítulos. Ahora vamos a ver para quién es el reino. Y vamos a ver qué nos dice Mateo 21:43. Dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de él. Va a ser dado a gente que pueda producir fruto mismo del reino, y la única manera de dar fruto, lo dice Juan 15, es permaneciendo en la vid, y la vid verdadera es Cristo, y por eso tienes que permanecer en él para dar buen fruto. Y esto lo dijo Jesús cuando acerca de que los fariseos no estaban estorbándole a los demás para entrar al reino de los cielos, y les estaba estorbando, y que decía no dejan entrar, ni entran ni dejan entrar. Entonces aquí el parámetro de Jesús es que te dice que el reino de los cielos será quitado de ellos para ser dado a la gente que produzca fruto del mismo reino. ¿Sí? Y esto también es la parte profética de Jesús, de que la salvación no era únicamente para los judíos, sino que era para todo el mundo. Ahí entramos nosotros como gentiles, y ahí entramos nosotros como hijos de Dios. Y es acerca de que nosotros permitamos producir este fruto en él, permaneciendo en él. No hay otra manera de producir fruto si no permaneces en Cristo. Ahora vamos a ver lo que dice Hechos 28, versículo 23. Y nos dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a las cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Esto lo dice acerca de Pablo. Pablo está en Roma, prisionero, en un arresto tipo domiciliario de aquel entonces. Está en una posada en donde está esperando la fecha de su juicio. Y entonces ahí citó a la gente iba y lo escuchaba, y dice, les testificaba acerca del reino. No puedes testificar de algo que venga en el futuro, por eso el reino de los cielos ya está presente. Está testificando de la manera de que el reino de Dios en esta tierra. Está testificando de que descendió el Espíritu Santo y que ya se estableció el reino de Dios. ¿Sí? Y como hemos visto, no en un parámetro de tipo Shekinah de Dios, que es la plena presencia de Dios, sino del parámetro del reino de Dios establecido en esta tierra a través de lo que estamos haciendo nosotros. El reino de Dios se establece en los lugares en donde tú estés, en donde tú lo establezcas como embajador. ¿Sí? Regularmente las embajadas no son territorio de la nación en donde se encuentran, ¿sí? Es territorio de la nación a la que pertenecen. Es decir, la Embajada de México en Washington no es terreno o no es territorio estadounidense, es territorio mexicano, ¿sí? Y la Embajada de cualquier nación en cualquier otro lugar es de la nación a la que están representando. Entonces tú estás en esta tierra, no perteneces a esta tierra, pero estás representando al reino de Dios. Por lo tanto, el lugar donde estás establecido es el reino de los cielos. Está viniendo el reino de los cielos. Has acercado el reino de los cielos a esta tierra. Le estás acercando a la gente al reino de Dios. Les estás presentando el reino de Dios. Una manera de cómo debe de vivir, de cómo debe de vivir con manera exitosa, con justicia, con gozo, con paz y con el poder de Dios. Esto es lo que tienes que estar haciendo todos los días, y esto es lo que testificaba Pablo. Y testificar es que no puedes testificar de algo que va a suceder, testificas de algo que ya sucedió. ¿Sí? Se testifica del pasado, nunca del futuro.
Entonces vas a darte cuenta que el reino de los cielos ya está. Estamos en el reino de los cielos. Debes aprender a vivir como en el reino de los cielos, pero únicamente en donde tú lo establezcas y en donde tú seas un digno representante de Él. Si no lo eres, no estás estableciendo el reino de Dios. Por lo tanto, no esperes que el resultado sea positivo. Por eso el resultado y el éxito de un cristiano es en el establecimiento del reino de Dios en su vida primeramente y en todo lo que hace y en todo lo que está viviendo. Si tú vas a trabajar, pues el reino de Dios va contigo. Y si tú eres el digno representante de ese reino, vas a establecer una cultura diferente. Si la gente es corrupta, tú vas a demostrar que se puede vivir de una manera diferente. Si la gente que está a tu alrededor es ociosa, es mal pensada, etcétera, pues tú vas a demostrar que se puede vivir de una manera diferente, con justicia, con gozo y con paz y con poder. Y eso es lo que te invito hoy en esta noche, que establezcas el reino de Dios en tu vida, que puedas establecer esa justicia, que puedas establecer ese gozo, que puedas establecer esa paz y puedas establecer ese poderío en tu vida primeramente y en todo lugar en donde tú te encuentres, en tu familia, en tu trabajo, en donde quiera que te pares. En donde quiera que te pares, establece el reino de Dios, porque el reino de Dios se vive ahora. Lo puedes empezar a vivir ahora, disfrútalo desde ahora. Disfruta del gozo, de la paz, de la justicia y del poder de Dios en esta tierra. Hoy mi invitación es a que reflexiones acerca de esta palabra y que permitas que ese reino de los cielos sea establecido en tu vida y lo puedas establecer en donde quiera que tú te pares, siendo un digno representante, un digno embajador del reino al cual tú estás representando, el reino de Dios. Buenas noches, Dios te bendiga.